Radio Reloj, 12 de la noche en La Habana, Cuba. 9 de la noche en Vancouver, Canadá. 11 de la noche en Ciudad de Managua, Nicaragua. 12 de la noche en Washington, Estados Unidos de América. 12 de la noche en Puerto Príncipe, Haití. 12 de la noche en Quito, Ecuador. 12:30 de la noche en Caracas, Venezuela. 1 de la madrugada en La Paz, Bolivia. Alocución del general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros al pueblo de Cuba. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Hasta la victoria, siempre. A las 10 de la noche ya yo me dije, no puedo aguantar más, me voy a dormir. Me acosté a dormir y estando acostada sentí que el teléfono móvil, el celular, hacía bling, que recibía un mensaje. Cuando cogí me sorprendió porque no era una hora propia de eso, serían, no sé, las 3 y pico, las 4 de la madrugada. Cuando miré el mensaje era una gran amiga desde el País Vasco que me decía, hasta la victoria siempre, comandante. No tuvo que decir más en su mensaje. Yo me enteré de la muerte del comandante porque un vecino me llamó y me dijo así directamente, Miguel, ha muerto Fidel. Yo le dije, ¿tú estás seguro? Dice, bueno, dicen que Raúl va a hablar en el noticiero. Y cuando yo escuché a Raúl hablar en el noticiero, realmente sentí una conmoción muy fuerte, un dolor muy profundo, no te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar. Cuando yo vi que Raúl, que se interrumpió la televisión y Raúl apareció, sinceramente, y no porque me lo pregunte, digo, murió Fidel. Porque por otra cosa Raúl no sale a la televisión para decir eso. Fue realmente un golpetazo, ¿no? La primera reacción fue no creerlo. Y la segunda fue saltar rápido, sintonizar la televisión y a los pocos minutos ver a Raúl dando la noticia por ya como una retransmisión. Cuando supe la noticia, como decía, mi primera reacción fue abrazarme a mi esposa y llorar juntos, ¿no? Y esas horas de la madrugada fueron horas muy tristes, ¿no? Cuando descuelgo el teléfono no entiendo muy bien por qué ella está ahogada en llanto, tratando de decirme la noticia, ¿no? Y yo no la entendía bien hasta que se pudo calmar y me pudo contar. Y bueno, por supuesto, como a todo cubano, me quedé como en shock. Y después que reaccioné, se me vino el mundo abajo, porque para nosotros Fidel era alguien que no podía morir. Yo estaba en casa, voy a guardar el carro al garaje y en ese momento me dicen, te llamó un amigo, y llamo para atrás por la hora que era, digo, que me estén llamando a esta hora, es raro, y entonces me dice, pon la televisión que el comandante acaba de fallecer, que Raúl Castro lo estaba diciendo. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dice, no, jefe, falleció el comandante. Es como yo estoy, que me quedo en el aire, ¿no? Y le digo, ¿no? ¿Qué comandante? Pienso, no sé. Sé que no hay muchos comandantes en la Fuerza Armada ahora, ¿no? No pensé en Fidel, honestamente. Falleció el comandante. Digo, ¿qué comandante? El comandante Fidel. Yo le digo de inmediato al compañero, acostumbrado a estas chivetas del enemigo, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde tú sacaste eso?
Telesur, creo que me dice. Y el general va a hablar, pero me dice nada, coño, ya reacciono, digo, coño, si va a hablar Raúl, y eso tiene que ser. Cumpliendo la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de la mañana del sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre el homenaje póstumo que se le brindará al fundador de la Revolución Cubana. Pues La Habana automáticamente, sin nadie pedirle nada a nadie, La Habana se puso triste. Era una ciudad silenciosa, cosa rara. Había un silencio sepulcral, había una tranquilidad tremenda. La gente hablaba muy bajito. Fue un luto total. Aquí se veía en las calles, en las guaguas, en los centros de trabajo, en las escuelas. La ciudad que es muy ruidosa, prácticamente amaneció en silencio, señal de respeto y ya. El Consejo de Estado declara 9 días de duelo nacional a partir del 26 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Cesarán las actividades y espectáculos públicos, ondeará la enseña nacional a media asta en edificios públicos y establecimientos militares. Radio Reloj. 7:17. Fidel, hombre historia. De ardiente profeta de la aurora lo calificó el Che Guevara. Para muchos es el mártir de estos tiempos. Cuando se repase la historia de Cuba habrá que reconocer por siempre la obra y la personalidad de este hombre de 90 años, quien sacudió conciencias y mostró los caminos para fundar una patria nueva. Su pueblo lo llama simplemente Fidel, o el comandante, el eterno rebelde que se propuso dar continuidad a la revolución inconclusa de nuestros próceres independentistas y con su genio político y militar, contra viento y marea, ha llevado adelante esa gran proeza de los cubanos. Su vida, larga e intensa, es lección de coherencia ideológica, fuerza ética, humanismo y brillantez intelectual. Continuará. Mira, estamos viendo los originales de cada una de las sesiones del juicio de Moncada, que yo la hacía día a día. Iba a mi casa y con aquella máquina que tengo allí, aquella Royal Corona, pues entonces lo pasaba como si se fuera a publicar. Yo tenía la idea, mentalmente, de ver a un Fidel agobiado o triste o serio. Vaya, porque fue un fracaso táctico el del Moncada, no pudieron tomarlo por sorpresa. Y de momento siento un ruido, eso no se me olvidará, un ruido de metales. Y eran los combatientes que venían esposados. Y después, unos segundos después, entra un joven, un hombre, una figura que a mí me impresionó, porque abarcó todo eso. Ya yo no vi nada más, que era Fidel Castro, elegantemente vestido, con un traje negro azul hecho por el mejor sastre habido y por haber. Fidel con 27 años, afeitadito. Era, vaya, un artista de Hollywood, por decir algo. Era y serio, pero muy serio. Y entonces, cuando entra, todos los mundos, hay un silencio terrible. Yo me quedo a mirarlo, pero lo de menos es eso, sino cuando entran los guardias, rastrillan los fusiles con bayoneta calada, que están a los alrededores. Y Fidel hace así, ¡ra! No se puede juzgar a un hombre si es esposado, y choca a las esposas. Y ahí hay un silencio que los magistrados no saben qué hacer durante unos minutos. Y entonces tocan el timbre, suspenden la sesión, se lo llevan a un cuartico atrás y deliberan. Y después vuelven a la sala. Y dice, bueno, se ordena que le quiten las esposas a los acusados. Y entonces él, sin que nadie, ya él manda en esa sala, sin que nadie le diga siéntese, hace así pam, pam, y se sientan en los estrados de los abogados. Y es esa foto que está en ese libro, no foto, dibujo,
que se hizo después porque prohibieron fotos y grabadoras. Míralo con su toga. Esto es en el pleno juicio, él preguntando con su toga en el estrado de los abogados, no de los acusados. Entonces, cuando Fidel se queda solo en la sala, porque salen los magistrados, están los militares, solo no están los militares, pero los militares están como perplejos. Entonces va hasta donde están los 6 periodistas. Y entonces, ahí es el Fidel, ¿cómo decirte? No conspirador, pero una palabra cómplice, algo así muy... Es cuando yo hablo por primera vez y oigo con Fidel, o él conmigo, y me dice, ¿tomaste nota? Te vi. Digo, sí, tomé nota. De todo, digo, sí, de todo, hasta el final. Dice, en el otro también te vi, los demás no escribieron nada. Dice, sí, pero yo lo escribí. Dice, pero no te la van a publicar. Así, ahí dentro de... No te la van a publicar. Y entonces dice, ay, Fidel, pero yo la voy a guardar. Yo la voy a guardar. El día que quiten la censura, la voy a publicar. Yo la voy a guardar. Entonces él me hace así. Me guiña el ojo y me dice que sí. Es una cosa cómplice. Ahí es donde por primera vez se establece una cosa, pero así de directa. Nací en El Vedado, en una familia de clase media. No tenía idea alguna de que me iba a integrar a un proceso revolucionario tan radical. Sin embargo, poco a poco, como yo siempre digo, me fui identificando con el proceso y me fui quedando, vamos a decir, ¿no? Convencido de que lo que decía Fidel en La historia me absolverá, se iba cumpliendo. Y sobre todo lo que él dijo en palabras a los intelectuales, que fueron 3 semanas consecutivas, fueron 3 sábados consecutivos en la Biblioteca Nacional, y vi a Fidel con aquellos 34 años, todavía había olor a monte, ¿no? Y a Sierra Maestra en su mirada, en su traje verde olivo, y aquello me cautivó la personalidad de Fidel. Se buscaba un equipo de video que siguiera los pasos de Fidel un poco para quizás guardar esas imágenes para un futuro, pero también para reportar y ser útil, dando a conocer las actividades de él como presidente. Entonces de pronto me vi con una cámara en el hombro y Fidel delante de mí. Empezamos a trabajar con la energía de esos años, ¿no? 20 y tantos años, no llegábamos a 30. Y parece que mi trabajo le gustó a él, lo elogió en algunas ocasiones y un día pidió que no me separaran, que a donde él fuera estuviera yo también con mi cámara. Un día del año 90, finales del 91, nos invita a Palacio de la Revolución, a todo el secretariado. Y estuvimos ahí varias horas con él hablando de numerosos temas, de numerosas cosas, y sobre todo hizo reflexiones muy profundas de lo que había significado la caída de la Unión Soviética para Cuba, para el mundo socialista, de lo que había significado las contradicciones chino-soviéticas en aquel tiempo, o sea, antes, en los 70. Y fue una reflexión muy linda que terminó él invitándonos a comer unos espaguetis. Y enseñándonos a todos a comer espagueti, porque como guajiro que éramos todos casi, comíamos el espagueti casi como arroz, ¿no? Y Fidel enseñándonos cómo se comía el espagueti. Estamos aquí en el Estadio Panamericano, estadio que fue sede de los Juegos Panamericanos de ese año, en 91, donde se hizo la clausura y la inauguración de esos Juegos. También fue el escenario donde se compitió el deporte del atletismo y por supuesto donde yo salté. Y el día en que yo salté, que tuve mi competencia, donde tuve grandes adversarios que fueron de los mejores del mundo, el comandante vino a verme saltar, para suerte mía
y para orgullo mío gané, y luego fue él quien me puso la medalla, quien hizo la premiación. Nosotros, incluso te cuento que estando en prisión, una de las maneras en que nos dábamos ánimo, cuando teníamos la oportunidad de conversar entre nosotros los 5, nos decíamos, tenemos que resistir, porque un día Fidel nos va a recibir y nos va a poner esa medalla de héroe que se nos concedió, y le vamos a dar un abrazo, vamos a tener esa oportunidad de abrazarlo. Y así nos dábamos ánimo, incluso cuando no teníamos oportunidad de hablar, pero nos veíamos de una celda a la otra y sabíamos que era un momento difícil, digamos, cuando nos negaban una visita o cuando perdíamos una de las apelaciones que perdimos. Nosotros nos mirábamos de lejos por el cristalito de las puertas y nos hacíamos así, recuerda, un día lo vamos a abrazar y nos va a poner la medalla, y así nos dábamos ánimo. Y cuando más difícil estaban los momentos, nos hacíamos esa seña que, entre otras palabras, o entre otras cosas, quería decir, resiste, que ese día va a llegar. Y ese día llegó. Después de estar acá en la patria, allá, un día nos citan y fuimos a su casa. Fuimos recibidos allí por él, por su esposa. Nos atendieron algunos de sus hijos, nietos. Fue un encuentro muy familiar, que duró por casi 5 horas de conversación. Se nos fueron bien rápido, parecía apenas 50 minutos. Verlo comportarse como padre, como abuelo, cargar a sus nietos, fue una experiencia que no olvidaremos jamás. De inmediato, titulares. Puso rumbo a Santiago de Cuba la caravana de la libertad con las cenizas del comandante en jefe. Rindió el pueblo cubano homenaje póstumo al comandante en jefe Fidel Castro en la Plaza de la Revolución José Martí. Fidel recibe el adiós de los cubanos. Miles de personas rinden homenaje póstumo hoy a Fidel, cuyo cortejo fúnebre inició en sentido inverso el mismo recorrido que transitó hace 57 años la caravana de la libertad. Al filo de las 7 de la mañana se inició el tránsito de un armón de artillería que porta en una urna las cenizas del comandante en jefe en una ruta que concluirá el próximo sábado en Santiago de Cuba, donde serán inhumadas en el cementerio de Santa Ifigenia. Más titulares. Sí, ves al comandante, porque estos son días donde la melancolía y la magia de la imagen que tú traes de nuevo te acerca a los recuerdos. Aquí estamos con Fidel, Sarita y yo, y él en un encuentro de algún momento. Fueron muchos los encuentros. Este es un precioso abrazo que Fidel le da. Esto fue en el Palacio de los Pioneros, que nos mandaron a buscar, y era cumpleaños de él y los pioneros se lo celebraron en su cumpleaños. Esta foto tiene un abrazo tan lindo. Y ese Fidel que tú ves enérgico, que hablaba con una voz poderosa, una voz que resonaba en estos edificios y llegaba al mundo entero, era un hombre que en la intimidad o en la cercanía hablaba bajito, había que a veces descubrirle en los labios las palabras. En algunos casos, hablando por teléfono, lo mismo, había que pegarse el teléfono bien al oído, porque hablaba con una cadencia, con un tono de voz realmente que no te parecía a veces que era él. Era como el reposo del guerrero, ¿no? Cuando estaba en la intimidad. El guerrero en la tribuna era una cosa y luego en la intimidad era otra. Un hombre del cual tengo recuerdos muy profundos, muy entrañables y muy sensibles, muy sensibles. La última llamada que me hizo telefónica fue para ofrecerme moringa y morera para el comedor de los escritores y artistas. Y entonces me estuve explicando los beneficios de la moringa y los beneficios de la morera para aquellos que eran diabéticos. Bueno, una conversación larga, telefónica. Y yo estaba justamente, cuando él me llamó a mi celular, yo estaba entregando un premio en la UNIAC. Tuve que interrumpir y salir al patio y allí conversar largamente, y la gente esperó por mí. Por supuesto, nadie sabía que yo estaba hablando con Fidel. Al final todo el mundo se enteró, porque mi alegría, mi euforia fue tan grande que dije, el comandante nos va a mandar moringa para nuestro comedor. Fidel era un hombre que bebía historia por todos lados, y no solo la historia cubana, que se la sabía de punta a cabo, sino la historia latinoamericana, las grandes batallas de América Latina por la independencia.
la historia de los romanos, de los griegos, es decir, tenía una cultura histórica extraordinaria. Y eso a nosotros también nos compulsaba, porque llegaba un día y nos empezaba a hablar de la guerra de 68. Y por supuesto, él sabía 15 veces más que todos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, tratábamos ahí de responderle y de entrar en conversación con él sobre esos temas, pero siempre quedábamos muy por debajo, ¿no? Y uno cogía y se preparaba, la próxima vez que venga sí voy a hablarle de la guerra 68, pero entonces cuando venía la próxima vez te hablaba de la 95 y de Máximo Gómez y de Maceo y de no sé qué, y ya te cambiaba la bola, ¿no? Y esto fue en el Instituto Superior de Arte, en el ISA. Esto fue una anécdota muy simpática. Sara ya estuvo un periodo de tiempo en una silla de ruedas por una osteoporosis severa que tenía. Y entonces él empezó a hacer recomendaciones a Sara. Y Sara le dice que tú también eres médico. Y entonces él le dice, yo le curé una gripe a Abel Prieto. Entonces Sara le dice, no, eso no es verdad. Entonces él está llamando por teléfono a Abel Prieto para decirle, explícale a Sara que sí es verdad que yo te curé la gripe. En la boda de uno de los artistas más prestigiosos cubanos, que es Cacho. Él se casaba, no sé si por segunda o tercera vez, y ese mismo día nosotros cumplíamos 25 años de casada. Y vamos a la boda de Cacho y alguien le dice a Fidel, comandante, mire qué casualidad, Chile cumple hoy 25 años de casada, se merece una medalla. Y él dijo, Chile, no, la que se merece la medalla es ella, por aguantar a este hombre que se pasa la vida entera conmigo, perdido de la casa, sin estar allá. Es decir, ahí te das cuenta que él se preocupaba por uno. Ahí está demostrando que él sabe el sacrificio que hacía la familia y que el héroe en este caso no era yo, la heroína era ella. Estamos en la cumbre de los pueblos en Portugal. Y entonces él, cuando ve que Sara va a cantar, dice, un momento, me voy a dar el gusto de presentarla. Y la está presentando. Y entonces es muy divertido porque parece que los dos están cantando, están haciendo un dúo. Y entonces decíamos, Sara, cantaste con Fidel, hiciste un dúo con él. Entonces, claro, todo el mundo sabe en este país que Fidel no afinaba. Cuando el nuevo proceso electoral, que se comenzaron a elegir los diputados de manera directa, él fue también con nosotros a escuchar nuestras opiniones como universitarios, como líderes de los estudiantes universitarios. Y un poco retomaba lo que él había hecho a principio de la revolución. Los veteranos dirigentes de la FEU nos contaban que en el 59, en el 60, Fidel se aparecía en la escalinata de la universidad y lanzaba ante los estudiantes que estaban ahí reunidos la idea de las leyes que la revolución en los próximos días dictaría. Pero lo que quería era recibir el feedback de qué pensaban los estudiantes, cuál era la apreciación que tenían, para cuando se fuera a aprobar, también él ir con esa visión de los jóvenes sobre las leyes revolucionarias. Y un poco eso fue lo que hizo también en esta etapa, que tengo que recordar además que fue la etapa más dura de la revolución. Fue la etapa del periodo especial, 92, 93, 94. Estábamos juntos un grupo de pintores, creo que nosotros nos decíamos los 12 apóstoles, porque éramos 12, que íbamos a pintar murales a las escuelas cuando la batalla de ideas, aquella campaña de la batalla de ideas. Entonces es muy gracioso porque Sara no se quería hacer la foto y él le dijo, no, ven Sarita, ven que tú pintas con la voz. Fueron momentos tremendos, de mucho encuentro, desde el 2003 más o menos, muchos encuentros. Antes habíamos tenido encuentros con él, pero no con esa intensidad y eso nos daba esa dimensión de ese hombre tan extraordinario que nos va a costar trabajo aprender a caminar, como dice la canción de Raulito, sin la mano de él. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir.
Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Un amante de la paz, absoluto y total, a pesar de que fue un guerrero, un amante de la paz, y un hombre que profesaba un humanismo social o socialista muy profundo, muy profundo. Una preocupación por la especie humana, como dijo Martín, por los pobres de la tierra, ¿no? Los humildes, y mucha perseverancia. Fíjate, en los momentos más duros, más terribles de lo que llamamos nosotros eufemísticamente el periodo especial, porque fue un periodo verdaderamente terrible, en que faltaba todo, por cuestiones que ustedes conocen, el bloqueo que está inamovible. Ni un ápice del bloqueo se ha movido, el bloqueo de Norteamérica a Cuba. Es comercial, económico, financiero. Y en los momentos más difíciles, en un Consejo Nacional de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, él dijo con plena convicción, cuando faltaba todo, dijo: la cultura es lo primero que hay que salvar. Desde el alegato de Fidel en el cuartel Moncada, él plantea la situación de la educación en Cuba, la falta de maestros, la falta de escuelas, el analfabetismo, y después, con el triunfo de la revolución, que se convierte este mismo lugar de una fortaleza militar en escuelas, se plantea por Fidel en el año 60 en las Naciones Unidas la necesidad de que Cuba fuera el primer país libre de analfabetismo. Bueno, estuvimos con Fidel ya cuando culminó la campaña, y el 22 de diciembre la juventud le pregunta a Fidel: Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer, y él dice: bueno, a estudiar. Y entonces, bueno, efectivamente, los alfabetizados se dedicaron a seguir la campaña del seguimiento, el 6º grado, el 9º grado, y muchos de ellos llegaron incluso a carreras de nivel de preuniversitario, bachillerato, y carreras hasta incluso universitarias. En Cuba había a nivel nacional 2 o 3 universidades, y hoy hay, podemos decir, yo creo que más de 50 universidades en total. Pero además de eso también fue idea de Fidel la creación de las escuelas especiales, o sea, las escuelas que atienden a los niños discapacitados. ¿Quién creó el Instituto Cubano del Cine? ¿Quién creó la Casa de las Américas? ¿Quién creó las escuelas de instructores de arte, la enseñanza artística en este país?
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que yo presido hoy, pero que su fundador fue Fidel, y es la política vigente, una política expansiva, una política democrática, una política abierta. Y él dijo, en palabras de los intelectuales, él dijo, aquí caben todas las tendencias, todas las expresiones, todas las estéticas. Lo único que no cabe es aquellos que son irremediablemente enemigos de la revolución. Y muy cacareado el quinquenio gris o el decenio gris, o como le han querido llamar. Eso es una verdad que no podemos olvidar, porque los errores no se olvidan, los errores se aprovechan para no cometerlos de nuevo. Pero por otra parte, sí tenemos que, si bien decimos que hubo periodos extremistas, que hubo etapas negativas en el proceso cultural y en el proceso social y humano, tampoco podemos ahora de pronto decir que todo estuvo tan, tengo que decir una mala palabra, tan jodidamente hecho, ¿no? Porque yo hice mi obra y a mí nadie me obligó tienes que ser, el mensaje tiene que ser directamente político, la expresión tiene que ser, no queremos desnudos, qué sé yo, mentira, eso no ocurrió nunca en Cuba. Es decir, eso no ocurrió en Cuba nunca, por lo menos los artistas plásticos, mira, no íbamos a comer de realismo socialista nunca porque no tenemos nada que ver, porque nuestra idiosincrasia no tiene nada que ver con eso. Pero por otra parte, nadie nos impuso eso, ni nadie, a mí personalmente no me descolgaron ningún cuadro de ningún salón. Y yo siempre hice lo que yo entendí que tenía que hacer, no hay otra cosa. Nosotros tenemos históricamente unas 200 o más de 200 medallas olímpicas a lo largo de la historia, y de esas 220, por lo menos 210 han sido cosechadas y han sido ganadas después del año 59. Y creo que un país tan pequeño como el nuestro, un país con tan pocos habitantes en comparación a muchos países del mundo, un país bloqueado, un país con ciertas carencias y necesidades, en que hayamos estado y estemos todavía en la cúspide del deporte en el mundo, creo en gran medida que se debe al sistema nuestro, pero un sistema que creó nuestro comandante. Lo más reconocido es el deporte, porque una olimpiada la ve todo el mundo, un campeonato del mundo lo ve todo el mundo. A lo mejor no existe una competencia de entre doctores para decir qué medicina es la mejor, si la americana, la alemana, la cubana. Esas competencias no existen, pero bueno, sí hay números donde indican de que la mortalidad infantil nuestra es muy por debajo de la de muchos países a nivel mundial, más por el caso de citar solo aquí el hemisferio de América, por debajo de la americana, por debajo de la canadiense. El estatus de vida de nosotros, la longevidad de nosotros es de más de 75 años, y creo que son factores que indican de que la salud aquí en Cuba es muy buena. Y tú mencionas el caso de nuestros médicos, que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, los nombres ni siquiera se conocen, y son personas que lo dejan todo atrás para ir a salvar vidas en lugares que ni siquiera conocen, de personas que ni siquiera conocen. Pero además está el caso de compañeras y compañeros que lucharon desde la misma trinchera de los 5, siempre sobre la base de más absoluto anonimato, heroínas y héroes de quienes nosotros nunca sabremos sus identidades, que lo hicieron, que lo hacen y que lo seguirán haciendo si Cuba continúa siendo amenazada. A diario se escriben páginas de heroísmo en nuestro pueblo. Sencillamente se trata de héroes y heroínas anónimas que son ese hombre nuevo del que habló Che, y es una frase que por allá afuera la critican y dicen que ese proyecto de Che fracasó, ignorando ejemplos como el que tú mencionas de nuestros médicos, ignorando los constructores, los maestros que lo sacrifican todo por el bien de otros seres humanos. Teníamos una deuda que fuimos a pagar de donde vinieron nuestros ancestros, porque aquí nosotros somos, España nos colonizó, aquí llegaron los primeros esclavos del África y nosotros volvimos al África
ayudar a esos pueblos. Con la liberación de Angola, se liberó Namibia y le partimos, como dijo el Che, la columna vertebral a los sudafricanos. Fidel en Estados Unidos, cuando le entrevistaron, cuando él viajó a Estados Unidos, dijo que las armas no eran tan importantes como los hombres que las manejaban y su convicción de luchar y pelear por una causa justa. Porque él puede tener 1000 armas, pero él no defiende una causa como la defiendo yo. Radio Reloj. 6:51 minutos. Amplia cobertura del fallecimiento de Fidel en medios norteamericanos. El diario The New York Times publica hoy un amplio artículo en inglés y español sobre la vida y obra del líder de la revolución, Fidel Castro, quien falleció en la noche de este viernes a los 90 años en La Habana. El rotativo neoyorquino destacó que el revolucionario caribeño desafió a 11 administraciones estadounidenses y fue, posiblemente, el dirigente más importante de América Latina desde las guerras de independencia y sin duda quien más influencia tuvo en la historia cubana desde José Martí. La revolución cubana transformó a la sociedad y Fidel se convirtió en modelo de la resistencia latinoamericana y de otras partes, agregó el periodista Anthony de Palma. La noticia al minuto. Eso es Radio Reloj. Sin perder un detalle de lo más importante de la noticia a cualquier hora del día o de la noche, esta, su emisora amiga, lo mantiene actualizado con solo sintonizarnos. Un rasgo en lo personal que impresionaba mucho era la vitalidad de Fidel, la energía, la fuerza con que afrontaba esa tarea de reunirse durante largas horas con muchas personas para escucharlos con mucha paciencia. Pero era un hombre que posiblemente llegaba a esa reunión después de haber estado participando en numerosas otras actividades a lo largo del día y de esa reunión se iba para seguir actuando con una energía realmente increíble. Era una cosa impresionante, una capacidad de trabajo, unos deseos de aprovechar al máximo cada minuto de su vida en función de las cosas que había que hacer por el país, por el mundo, que nunca pensó en chiquito, siempre pensó en lo grande. Pero tuvo esa gran virtud de pensar en lo grande y a la vez de tener en cuenta hasta el más mínimo detalle. Porque siempre estaba acostumbrado, es como una seguridad, como una cosa de verlo, siempre le va a dar la mala a este, le va a hacer esto, porque Fidel era un estadista, ya eso lo han dicho otras personas, pero que veía muy lejos todas las cosas. A mi juicio, sí, la capacidad de acercarse al ser humano y ponerse él a la altura de ese ser humano. Y así lo firmé en muchas ocasiones, me parecía que era como una familia, porque él era de los que llegaba, te tocaba, hablaba con la gente, era uno más. La ternura se siente, la ternura se transmite, tú te empapas de esa suavidad, de ese cariño, que no es proteccionismo, no es te estoy protegiendo, no, es estoy contigo, te abrazo, te cubro de amor. Es eso, yo creo que eso es lo que se sentía estando con él. A ver, uno se imagina a su generación que nació con Fidel, que se forjó con las ideas de Fidel, vio a Fidel todos los días haciendo cosas. Uno, por lo menos los que decidimos quedarnos de este lado de la historia, para nosotros es la máxima expresión de lo que es Cuba. Y es natural que para mi generación o la generación de mis padres, Fidel tiene que ser un dolor profundo perderlo. Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Fidel, hasta la victoria. El canal de información continua
más antiguo del mundo. Radio Reloj. El canal de la televisión pública RTS insertó imágenes de la llegada de la caravana con la urna Santiago de Cuba, la cual fue trasladada hoy hacia el cementerio de Santa Ifigenia. Ante la imagen de Antonio Maceo en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, las palabras de Raúl resonaron vibrantes al hablar de su hermano y eterno comandante en jefe Fidel Castro, que pase la inmortalidad a la diestra del maestro. Fidel encarna los ideales de Martí, los ideales de Bolívar, los ideales de los hombres progresistas del mundo y particularmente de este continente. Y se va físicamente y lo vamos a extrañar y lo hemos llorado muchísimo, pero sus ideas permanecen y esto no es un lugar común. No es un lugar común porque ahí están sus ideas, sus reflexiones, su trabajo. Hay que ir a Fidel, hay que ir a descubrir a ese Fidel, no solo para las generaciones que lo acompañaron en la lucha, no solo para generaciones como la mía que nos criamos en la revolución, sino para esos muchachos de hoy, algunos de los cuales son muy pequeñitos y los vimos en las marchas despidiendo sus cenizas sin tener plena conciencia del momento histórico que estaban viviendo. Yo fui a la plaza y fui a lo de las exequias, he estado en la calle, no he estado aquí en mi ático pintando para olvidar. No, yo he salido de la calle y me reconforta muchísimo ver a los jóvenes. Me tranquiliza saber que esto sigue. Fidel mismo nos enseñó que la vida de un revolucionario sin desafíos y sin retos pues sería muy aburrida, ¿no? Y nosotros obviamente no podemos ignorar los retos que tenemos por delante. Ahora bien, hay que partir de la base de que Fidel es Fidel y pasarán años, quizás siglos, antes de que nazca alguien que se le pueda parecer. El artista ha contribuido a dejar su retrato, pero el verdadero lo esculpirá el tiempo. El tiempo con la mano firme del que rige los destinos de los hombres y cubre a los privilegiados con la luz y a los condenados con la sombra. Lo que pasa es que Fidel ya tiene luz. Creo que es el legado que él hizo, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo hoy en día y hasta el resto de nuestras vidas, es seguir defendiéndolo, y creo que la forma de defenderlo es cada uno de su posición. Y hay quienes apuestan a que ese será el fin de la revolución porque las generaciones más jóvenes no estarán preparadas ni capacitadas para llevar adelante, para continuar adelante con las banderas de la revolución, etcétera, etcétera. Que pongan su dinero donde ellos quieran. Nosotros los cubanos sabemos a qué apostamos. Si quieres que te diga mi opinión, la enseñanza, por lo menos a mí, que me ha dado Fidel, independientemente de ser generoso, de compartir las cosas, ha sido perder el miedo. Perder el miedo. Este era un país neocolonizado, sometido a la bota de los americanos. Aquí mandaba el embajador de Estados Unidos. Nosotros somos un país independiente, soberano, gracias a Fidel. A Fidel y a su generación. Y después de todos esos avatares y de todas esas contingencias, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿A que venga un señor Trump y nos diga que nos va a estrangular? Bueno, a ver si puede. A ver si puede, porque no estamos solos. Ya ves, tenemos América Latina, a pesar del neoliberalismo y todos los pueblos de América Latina apoyan a la Revolución Cubana. Y el pueblo de Cuba apoyó a Fidel. Y no he visto nunca, ni cuando la declaración de La Habana, la primera y la segunda declaración de La Habana, no he visto nunca una masa tan compacta y tan fervorosa como la que vi yo en las exequias de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución la otra noche.
Eso, ¿sabes qué cosa es eso? Eso fue el plebiscito más hermoso que pudo tener lugar en Cuba. Fíjate que es un hombre que desde que irrumpe en la vida política, lo han estado matando. ¿Cuántas personas en el mundo, fuera de Cuba, conocieron a Fidel Castro por primera vez por aquel reportaje de la United Press International anunciando que ese hombre estaba muerto? O sea, para muchos lo conocieron en la muerte, en la supuesta muerte. Ahora, de entonces para acá, amigo mío, Fidel Castro ha roto todos los récords. Planes de atentado contra su vida, más de 600, algunos muy cercanos a llevarse a cabo. Noticias acerca de su supuesta muerte, muchas veces repetidas a lo largo de los años. Recuerda que él mismo, una vez, dijo en broma, el problema es que el día que yo muera, mucha gente no lo va a creer, porque tantas veces se ha anunciado, se ha dicho, que el día que sea verdad no lo van a creer. Pues tú sabes una cosa, mucha gente no lo cree, y yo estoy entre aquellos que no lo creen. No, a Fidel no lo pudieron matar nunca. Él derrotó a la muerte inventada y a la muerte intentada a lo largo de más de 60 años. La única forma en que él moriría sería el día que fuera olvidado por los fidelistas, por su pueblo y por la gente que ha tenido en él una guía y una inspiración. Y yo, como soy fidelista, aprendí de él ese sentido del optimismo ilimitado, el optimismo histórico, el optimismo estratégico. Estoy convencido que ese día nunca va a llegar, que nunca será olvidado, y por lo tanto Fidel Castro vivirá entre nosotros y entre nuestros hijos y nuestros nietos siempre. Para no hacer de mí unos pedazos, para salvarme trúnicos e impares, para hacer un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, sabe a Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Pero yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser al absurdo más que diestro, yo quiero hacer un congreso de unidos y quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo sigue soñando travesuras, acaso multiplica panes y peces. Yo no sé lo que se cree, ay, yo no sé, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, que la revolución se venga abajo, que va a sacar a mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la NASA no parió conmigo, a veces y resulta necio, a veces hay a subir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que se destino, yo no sé, caminando fui lo que fui, vamos a cantar, vaya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Mi camino es el destino, solo puedo confiar en él. Yo no sé si fulana es mi amiga o si me gana lo es también.
también, o si me gana lo es también. Si desecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día.